We had the pleasure to spend 24 hours with Jose Luis, the owner of an eco-friendly farm in Colombia. I want to change the way you see farming around the world. Without further ado, let's get right into it. Amigos de Nómadas, buenos días. Hoy me van a acompañar a las actividades de una rutina diaria en una granja agroecológica llamada La Mesa. Acompáñenos. Aquí encontramos los becerros que están próximos a entrar al corral de ordeño. Los becerros se aíslan en la tarde de las mamás para que las mamás puedan tener algo de leche, y en la madrugada comienzan ellos a entrar uno por uno para que estimulen la salida de la leche de sus mamás y poder obtener leche, que es la que tomamos después. Esos son los becerros. Esta es la puerta que los divide para que ellos no puedan pasar aquí donde están las mamás. Estas son las mamás, las vacas que nos dan la leche. Mira. Buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecieron? Aquí Bien. en mi labor de todos los días. Madruga bastante, ¿no? Sí, señor. Arreglar cercas, bañar ganado, así sucesivamente. Bienvenidos acá a esta finca, a esta granja que tenemos de todo. Tenemos peces, tenemos ovejos, tenemos ganado, tenemos burros, caballos. Mire, usted coge el pezón con la mano y lo presiona hacia abajo. Lo presiona hacia abajo para que ya suelte la leche, manipularla. Porque si usted lo coge, lo picha, no le suelta, toca es manipularlo. You can keep up the pace of the other guy, huh? Yeah, nah, absolutely not. I'd probably be here for a couple hours if I were to do this. Yeah, this is not my thing. I'm a city boy. El becerro es amarrado, una vez pasa ya la cerca, la cuerda, deja que mame un poco la vaca, que chupe para que la vaca estimule la baja de la leche. Luego se amarra aquí cerca de ella para que ella lo sienta. Procedemos a sacarle la leche y una vez terminamos de extraer la leche que necesitamos, ya lo dejamos para que él escurra, que es lo que está haciendo el becerrito allí. Terminamos de sacar el resto de leche que le quedó a la vaca. Amigos, una vez terminamos el proceso de ordeño, las vacas pasan al potrero donde se alimentan. En la mañana están con los becerros, en la tarde se les quita para poderles sacar leche en la mañana. Estos son animales ya de día, como lo pueden ver, son animales muy dóciles, se dejan acariciar, se dejan coger, y ya ahí te trabaja pues llevarlos a los potreros. Se tiene que quedar acá. Esta es Esperancita, ya aquí dice detrás de los grandulones, pero ya tiene que estar todo aquí cuidado, en cuidados intermedios. Entonces seguimos aquí a las cocheras donde están unos marranos. Son unos marranos que se tienen para engordar, para generar pues ingresos en la finca y pues también alimento de nuestra comunidad. Entonces aquí nosotros les estamos concentrados. Esperancita no quiere quedarse allá sola. Esto no se supone que debería pasar. No, toca llevarla para allá porque se nos salió del corral. También tenemos aquí ovejos, entonces en la mañana procedemos a darle también concentrado para ellos. Y ya saben que les vamos a dar su comida. Estas son las gallinas ponedoras. Como comida alternativa de las gallinas y los animales, cerdos, vacas, cultivamos nuestro propio alimento. Aquí tenemos maíz, ya está próximo a cosechar. Maíz, tenemos moringa, matarratón,
y otro tipo de árboles como es mandarina, mango, que hay mucha cantidad, y también tenemos los cultivos orgánicos de limpieza con producción limpia. Aquí tenemos pepino, habichuela y el tomate. Una vez alimentadas las gallinas, en el transcurso de la mañana ella inicia la postura de los huevos, que son para nuestro consumo. Ellas las colocan acá. Esta perro ya colocó bonito. Pues venimos, los recogemos y las comenzamos a llevar para acá. Está arrancando el día, ellas no están comiendo, ya tenemos para el desayuno. Es un buen comienzo. Esta es una vaquita que nació el día de ayer, una becerrita. La vaca parió y no está en buenas condiciones, está algo resentida. Entonces vamos a ayudarla a la becerrita a alimentarla. Tiene 12 horas de nacida. Vamos, niña. Ay, tiene. Vamos. Ahí ya comenzó a chupar. Ella asimila de que es la mamá la que le está dando teta. Igual esta leche fue la que se ordeñó las vacas de esta mañana. Entonces le va a hacer buen provecho. Desde que el animalito coma, ella va a vivir. Eso es lo que nosotros debemos garantizar. Pura presión. Ya, eso, ya. Venga, niña, venga. Te levantabas que no tiene leche en la botella y toma aire. So, this is actually pretty cool over here. This is my first time actually feeding a cow. Never thought I was gonna do it, so hey. Okay. Calf, I'm sorry. First time for everything, right? Se la tomó toda, mire. Salió bien golosa. Dale otra. So we call this calf Hope because he has the possibility of being orphan. So far, he's doing a good job. Look, he can even stand up. Ay, está tan frío hoy. Pero El día de ayer recibimos información de las autoridades de Agua de Dios de unas abejas que estaban en zona urbana. Entonces nos comunican y nosotros vamos, las rescatamos, las traemos, aquí están. Ahora cuando lo abras lo verás. Las traemos y vamos a tratar de introducirlas en una de las cajas. Este es nuestro sitio de operación donde tenemos el material para las abejas. Vamos a tratar de meterlas allí a ver si se nos quedan y se amañan. Vamos a proceder. Ahora vamos a abordar esta camioneta y vamos a desplazarnos a la parte alta, 1,5 kilómetros de la parte alta, donde tenemos aproximadamente 12, 13 colmenas de producción de abejas nativas. Como lo pueden ver, son abejas que contienen todo este montaña, esta cordillera de bosque silvestre nativo para alimentarse de néctar de flor. La mayoría de esas colmenas las hemos capturado aquí en el sector, o sea que son abejas ya que ya están adaptadas y son algo agresivas, por eso tenemos que ir con buenos trajes. Y vamos a ver, yo ya he sacado mucha miel de ellas, vamos a ver si tenemos fortuna de tener algo de miel. Vamos. Y Buenos días, vamos a por abejitas. Buenas tardes. Vamos al apiario principal, vamos a ver cómo nos va. Amazing trip. Everybody should follow this. So basically what we're gonna do, long story short, we're gonna go out there and get some honey and see if the bees are okay. Follow us, please. Importante usted que va a echar humo, que no nos deje echar humo. No deje echar humo. Los animales, las abejas, no son agresivas si no las molestamos. Pero como vamos a introducirnos en el interior de su casa, pueda que se molesten un poco, lo importante es el humo. Ellas, cuando usted les echa humo,
ellas relacionan de que hay humo en el bosque y se tratan de salvaguardar y meterse en la colmena y se van a calmar un poco. Y lo que se hace se presiona cada segundo. Propóleo. Entonces la tapa se pone dura para abrir porque ellas impermeabilizan la colmena con propóleo. ¿Qué es esto? Voy. Yo la cojo yo. Humo. Yo la cojo. Yo la cojo. José Luis, yo la tengo yo. Ellos están ahí trabajando, inquietas, Mira, pero oreja. nosotros vamos a... Esto es una colmena, estas son crías, alrededor tienen mucha cría y ahí vemos larvitas pequeñas. Esta es una caja de cría. Para que veamos, esto es una colmena, una reina que está con muy buena postura. Todas estas celditas están llenas de crías. Es decir que la colmena y la reina está poniendo mucho. Y es una colmena que está próxima Además es nueva la a colmena. cargarse. Es nueva porque se ve por encima el amarillo, que es la cera que nosotros le ponemos primero, para que ellas hagan el panal encima. Ya vemos que la están estirando e incluso ya tienen guardada miel ahí. ¿Sí las ven? Ellos comienzan a recolectar miel. Es una colmena que vemos que está en su buen potencial de producción. Están bajo. Y buena miel. Y buena miel. Está pesadísimo el cuadro. Todo esto que está sellado es miel. Todo eso es miel. Miel operculada, es decir que... Y este de aquí abajo, si te fijas, está la miel dentro sin estar cerrada. Aquí cerrada y aquí sin cerrar. La están cerrando ahora para guardarla. Y está súper pesado. Cójalo, Jessy. No lo suelte de arriba. Cuidado que Coge pesa. duro. Cierra. Apriétalo acá, Como si apriétalo fuera una acá. pinza. Eso es. ¿Sí ve lo que pesa? Pesa How más much o does menos. it? ¿Cuánto pesa? How much? This is probably about 10-15 pounds over here, full of honey and bees. So hey, Y este de aquí también tiene. También está pesada, pero aquí vemos que tiene miel en la parte de arriba y Y cría en la parte de abajo. Cría no la podemos tocar porque ese es el éxito de la colmena. Nosotros sacamos solamente la miel. Este cuadro no lo tocaría porque entonces sacrificaría cría y no es bueno. Solamente saco ese cuadro que está lleno todo de miel. Aquí no hay cría. Aquí todo lo que hay es miel. this suit is extremely hot to be in here. If it's 80 degrees outside, just to be in here, it feels like 100, 120 degrees. So make sure when you come out here, you're very hydrated. Otherwise, you're gonna sweat to death, and you might, be in trouble. Son una bendición para nuestro planeta, por eso nosotros aquí tratamos de conservarlas, ayudarlas y protegerlas. Las salvaguardamos, les tratamos de que tengan una condición ideal para que se reproduzcan, las multiplicamos y nos obtenemos un poco de beneficio que es un bien. Y son primordiales para nuestra existencia, entonces tenemos que cuidarlas. Nuestras abejitas son primordiales para la existencia de nuestros seres humanos. The smoke, it's a primary and essential thing. You need to make sure you bring smoke, because when you start throwing it out there to the beehive, they're gonna think that there's a fire. They're gonna go back to the hive. They're going to stop attacking you. So that's important. That's the reason why smoke is so important, because it can stop you from having thousands of bees swerving around you. If you're allergic to bees, 10 bees will be enough to kill anybody that's allergic. No veníamos preparados para sacar miel, pero ya que encontramos, pues vamos a sacar por lo menos estos dos cuadritos que ustedes lleven y degusten como una miel original orgánica. Vamos a traer esa miel antes de que las abejas nos las quiten. Una vez las abejas operculan la miel, el cuadro de miel, nosotros procedemos a desopercular la miel para poderla centrifugar. Así que vamos a quitar esta tapita para que la miel no pueda salir de una máquina centrífuga. Esto es desoperculado, nosotros lo hacemos de manera manual, hay máquinas ya especificadas, pero nosotros aquí lo hacemos de manera tradicional. Lo procedemos a meter a la máquina centrífuga, por inercia la miel va a salir y nosotros lo que hacemos es después vaciarla, filtrarla y es todo el proceso que hace la miel, absolutamente nada más. Es una miel pura, orgánica y de néctar de flor. Cuadro vacío y sin nada de miel. Limpio de miel. Nosotros procedemos ya nuevamente a meterlo a la colmena, ya lo vuelven a organizar y lo vuelven a amar para volverlo a cargar de miel.
De los 2 cuadros que sacamos de allá de las colmenas, sale más o menos 4 kilos de miel. Aquí está el resultado de la miel que tuvimos. No estamos preparados para sacar miel, pero nos tocó hacerlo de una manera rudimentaria porque solamente traemos 2 cuadros, pero se obtuvo la miel. Es miel pura, orgánica, lista para comer. Ahorita falta hacer el proceso de filtrado y queda para empacar, no es más. No hablamos ningún implemento de las abejas que utilizamos para la extracción de la miel. Esto va a estar lleno de abejas recogiendo la miel que hay acá. Y eso ya está. Estamos en la mitad del cultivo de naranja y mandarina. Aquí estamos ubicados en la finca La Mesa. Aplicamos un tipo de producción agroecológica limpia con el medio ambiente. Nosotros estos cultivos los implementamos hace aproximadamente 5 años. Sacamos la producción, directamente la llevamos y la vendemos en el pueblo. Aquí el clima oscila entre 28, 26 grados centígrados, en la noche un poco más suave, por eso el clima se presta para cultivar diversidad de productos de clima tropical. En Colombia contamos con pisos térmicos, eso determina de cada piso es más o menos calor, entonces depende, aquí estamos en un clima tropical, cálido, entonces es una bondad que se representa en la mesa para cada una de las personas que se alimentan con estos productos. Además que son muy saludables, son amigables con el medio ambiente y son exquisitos para el paladar. Ello conlleva a que haya mucha flora, haya mucha fauna, hay mucho avistamiento de aves. Amigos de Nómadas, muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en nuestros quehaceres diarios de una granja orgánica en la ciudad de Aguadulce, Cundinamarca, Colombia. Son ustedes bienvenidos y gracias a todos los televidentes que aprecien y vean este video. Lo bonito que tenemos aquí en nuestra naturaleza, producción orgánica, alimentos orgánicos, animales en producción. Son bienvenidos cuando quieran venir por acá. Muy agradable, les conviene venir.